Bueno, efectivamente vivimos este día 25 de octubre, una jornada histórica con este plebiscito que ya ha comenzado temprano con la apertura de las mesas, por supuesto, acá en toda la provincia de San Antonio y en el país. Pero vamos a hacer un poco el alto en nuestra programación también para aprovechar de hacer análisis de lo que efectivamente está ocurriendo en esta oportunidad. Y por supuesto, lo más importante a esta hora es poder saludar una vez más al profesor Hugo Cox, que ya nos ha acompañado en oportunidades anteriores, profesor de Historia, doctor en Comunicaciones. ¿Qué tal, profesor Cox? Muy buenas tardes, bienvenido aquí a Canal 2 y Chilena FM. Hola Luis, buenas tardes a los oyentes y televidentes. Eh, Aquí dime tú, yo a disposición, que, Bueno, cuáles son las inquietudes que te gustaría que desarrolláramos. Bueno, primero que todo, siempre es muy bueno situarnos en la historia y saber exactamente hoy día, para que nuestros auditores y oyentes y televidentes sepan, qué historia o qué periodo de la historia está viviendo hoy día nuestro país con este plebiscito. Eso te lo respondo en 20 años más. Perfecto. Estamos viviendo un periodo que yo, en lo personal, creo que es la culminación de un ciclo que se inicia con el plebiscito de octubre del 88. El país, en el 88, llega a un plebiscito producto de una fuerte movilización social y un fuerte descontento que había. Las protestas de la época, con las características que éstas tuvieron, fueron llevando a determinar, ¿no es cierto?, que la salida eh, más posible, la alternativa mejor que había, era un plebiscito. Hoy, la alternativa posible y mejor es esta. Quiero hacer este link entre estas dos fechas porque creo que podemos cerrar un ciclo histórico, que fue el de recuperar la democracia con su luz y su sombra. Hay que pensar que uno no siempre en la vida hace lo que quiere. Y en política, para poder desarrollarse, se necesita, ¿no es cierto?, de los apoyos de sectores y de la negociación. La democracia tiene una característica, que es tratar de aunar criterios en una sociedad tan diversa como la nuestra. Y en la medida que el tiempo avanza, las sociedades están siendo cada vez más diversas, pero tienen que conversar. Y creo que esta es la manera más, la democracia permite la mejor manera de resolver los conflictos, que es sentarse en una mesa a dialogar, a conversar, a negociar. A muchos no les gusta esto, pero es lo que hay que hacer, porque el otro escenario es ir a las patadas, y en eso no gana nadie. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos producto del octubre del 2019, donde se dan dos elementos que son claves, que hay que entender. Por un lado, está esa energía anómica que significa, ¿no es cierto?, estar contra todo, contra el sistema, contra la ley, porque no me representa, porque no soy parte del sistema y por lo tanto lo tengo que votar. Y por otro lado, está la movilización de múltiples demandas, del más variado pinto, pero que tenían un denominador común: la desigualdad, la injusticia y el atropello, la falta de dignidad. Esos dos elementos son los que gatillaron, ¿no es cierto?, todo el proceso posterior que quedó suspendido con la pandemia, como lo conversamos en alguna oportunidad. La política, la clase política tan vilipendiada, buscó la salida y dio la salida dentro de los cauces de la democracia. Buscó un instrumento que el mejor posible que estaba a mano para sentarnos a conversar y buscar una salida para un país distinto. Eso es un poco para situarnos cómo estamos. Esto tiene un anclaje en octubre del 88.
Y ese octubre del 88 está terminando recién ahora, para dar paso a otro octubre, que terminará en 10, 20, 25 años más. Son periodos de la historia en que el ser humano empieza a construir idealidades nuevas. Hoy, lo viejo está terminando de morir para que nazca algo nuevo. Lo viejo se resiste siempre a morir, siempre. Y eso genera que las sociedades se tensen. Y ahí estamos. Yo creo que los hechos hoy día demuestran que la situación es lo que significa un plebiscito. Si un plebiscito es bipolar, es sí o no, son dos preguntas, no tiene más alternativa. Cuando tú te identificas con una de ellas, no hay otra alternativa. Y después vamos a construir, esperando los resultados. Claro. Y en este aspecto, profesor Cox, ¿los plebiscitos son comparables o son procesos completamente distintos, el del 89 con el de hoy día? No, porque obedecen a circunstancias históricas distintas. El otro era terminar con una dictadura y dar paso a un reencuentro con la sociedad. Este es terminar con una transición y dar paso a la construcción del Chile que deseamos vivir en los próximos 30 o 40 años. Son procesos históricos que son muy complejos. Lo que ocurre es que cuando nosotros somos actores de estos procesos, y como actores de los procesos nos cuesta darnos cuenta de la dimensión y profundidad que esto tiene. Yo llamo a que hay que sentarse a meditar un rato, a pensar en la perspectiva larga. Muchas cosas yo no las voy a ver, pero la verán mis hijos, mis nietos. Porque así son los procesos, así es. No hay otra manera. Los atajos siempre cuestan caro. Y en esta situación nos falta quien salga, ¿no es cierto?, un líder o alguien, ¿no es cierto?, de un populismo ramplón que nos lleve a una crisis mayor. Hoy, con el corazón ardiendo, pero la cabeza bien fría. Pero es básicamente eso, no podemos comparar dos procesos totalmente distintos. Y aquí hay que analizar otra cosa, y que no es menor. La gente va de la calle y la violencia a la calle y el lápiz. O sea, estos son procesos muy complejos. La gente se asusta cuando estamos en la calle, pero en la calle es la expresión, y eso hay que entenderlo, la expresión de las diversas presencias y visiones que hay en una sociedad. Ahí se manifiestan. No le temamos al disenso, no le temamos a la discusión. Solo discutiendo y conversando podemos encontrar algunos acuerdos. Estamos ahora con el profesor Hugo Cox, doctor en comunicaciones, en este día domingo 25 de octubre, hablando justamente de lo que hoy día se está produciendo como es el plebiscito. Bueno, los resultados vamos a saberlo en Ahora, una hora más. ojo, ¿Ah? perdón, Dígame, 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 dígame. una aclaración. Hoy se trasladó la protesta a un instrumento. Y eso hay que tenerlo claro. Salió de la calle para esa protesta transformarse en un voto. Y por lo tanto ese es el paso importante, el paso simbólico que estamos dando. Resolver el problema de la manera más pacífica posible. No sé si queda claro, Luis. Por supuesto, sí, a lo que voy ahora es que hoy día vamos a tener los resultados en una hora más respecto de este plebiscito. ¿Cuáles son los escenarios que se abren para nuestro país a partir de esos resultados? Yo a lo mejor voy a pecar de ingenuo, pero yo creo que es bueno lo que está ocurriendo. El único escenario posible que veo es que nos obliga a sentarnos a conversar, a buscar un sentido para el país, a ponernos de acuerdo si vamos a caminar para el norte o para el sur.
y decirle a los técnicos, señores, vamos a caminar para el norte. Veamos ahora cuáles son las reglas del juego. Este encuentro con una tradición, con la democracia tiene que ver con eso. Yo creo que se inicia un periodo largo. Ojo, largo. Porque el próximo año elegimos a los constituyentes. Tienen 2 años para crear una nueva constitución. Viene un año de un proceso en que hay un plebiscito de salida. Si se aprueba o no se aprueba lo que se escribió en esa comisión. Y después viene la implementación de la puesta en práctica de la Constitución. Y se va a ir implementando por capítulos. O sea, este es un proceso que comienza hoy día y puede terminar en 6 o 7 años más, cuando la Constitución esté en pleno régimen. Entre medio, entre la elaboración de este proyecto, de esta casa común, hay que entrar a resolver problemas que son acuciantes. Y pongo 2 temas que tenemos que tener claro en lo que nos enfrentamos. Altas tasas de cesantía. Si la tasa de cesantía en Chile no va a bajar del 12 al 14% promedio. Paro de la poca industria que tiene este país. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el proceso político que se inicia va a vivir en 2 caminos. Construcción del ordenamiento para un Chile distinto, para un país distinto, pero también darle solución a los problemas que hoy día nos agobian. Trabajar, cualquier gobierno que se elija tiene que hacer frente a altas tasas de cesantía, a tasas de violencia enorme que hay en la sociedad, sobre todo en los sectores periféricos que siempre han sufrido de la violencia y el ninguneo, que nunca han sido considerados. Incorporar a vastos sectores al proceso de desarrollo del país. Nos espera una larga tarea. A los comunicadores, a los políticos, a los cientistas sociales, a todos. Chile se empieza a construir de nuevo. Terminó una etapa que fue exitosa. Yo fui parte de ella. Y esa parte fue con claros y oscuros. Hoy hay que construir una nueva etapa. Serán otras las generaciones las encargadas de seguir con este proceso de largo aliento. Yo ya voy de salida. Profesor Cox, dentro de todo el proceso que viene también, y usted mencionaba lo que se nos viene en el futuro, también esto va a estar permeado por elecciones. Junto con los constituyentes estarán las elecciones de alcaldes, concejales y también de presidente de la República, parlamentarios. ¿Cómo se va a mezclar todo eso? Es un proceso difícil, complejo. Yo creo que la sociedad está preparada para eso, porque va tomando decisiones. Mira, yo tuve una experiencia muy bonita con los cabildos constitucionales, cómo la gente participaba. Y eso está todo sistematizado, así que es un muy buen insumo para elaborar el nuevo documento. La pregunta es que hay que crear los mecanismos para que la gente se sienta parte de algo. Y eso implica que todos vamos a participar. Y vamos a vivir un año y medio, no, un año, lleno de actividad política. Si eso es cierto, eso es real. La pandemia corrió todos los procesos. La crisis sanitaria corrió todo. Ya hay que asumirlo, sí, pero tampoco podemos seguir esperando, porque los problemas son demasiado graves. Yo no sé, ahí en San Antonio vean la actividad del puerto, no es como ha bajado. ¿Y qué está significando que la baja de la actividad del puerto para la ciudad? Pregúntense qué va a pasar en el verano, ¿no es cierto?, con la baja del turismo receptivo que tienen. ¿Van a resistir más de lo que están? Hoteles, restaurantes y todos los servicios que generan, ¿no es cierto?, el turismo estival. Son los problemas que hay que resolver. Yo creo que vamos a entrar en un estado más socialdemócrata
a más participación del Estado, y vamos a pasar por ahí. No va a ser un periodo fácil, ojo, porque los problemas están ahí y hay que darle solución ya. Y vamos que ponernos de acuerdo. Claro, como decíamos en alguna oportunidad, un Estado que se achicó bastante, ahora tiene que comenzar entonces seguramente a agrandarse y a empezar a copar distintos sectores, ¿no? Exacto, exacto. O sea, es un Estado que tiene que ser más eficaz y eficiente. Un Estado que hay que modernizarlo. Hay que preparar al Estado para la nueva constitución. O sea, viene una reforma al Estado profunda. Una reforma en la economía profunda. O sea, y no nos pongamos la venda en los ojos. Aquí viene una reforma tributaria. Va a haber que acercar más recursos. Va a ver cómo redistribuimos la carga tributaria de nuevo. Estudiar toda la ilusión tributaria que hay. O todos aquellos ramas de la actividad, ¿no es cierto?, que tienen exenciones tributarias. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuánto es la plata tributaria que no se paga por conceptos de tributo que se deberían pagar? Es decir, aquí viene un tremendo periodo, complejísimo, porque necesitamos recursos. O sea, a ustedes mismos en la radio, en el canal, si la actividad económica está mal, no tienen publicidad nomás. Y vamos bajando la actividad. Todo eso hay que enfrentarlo. El plebiscito nos va a ordenar el proceso. Le va a dar un sentido a lo que la calle estaba pidiendo. Pero en paralelo, quien sea gobierno, el próximo gobierno, tiene una tarea titánica. Sacar a Chile de la situación en que está quedando. Déficit fiscal. Tiene una serie de problemas que hay que resolver. O sea, viene un trabajo complejo. Profesor, bueno, sin duda que es interesante cómo se abren los escenarios para, como usted dice, construir nuestro país. Y usted hablaba algo bien importante respecto de los cabildos que se constituyeron durante el año pasado, fundamentalmente, y que, como usted muy bien declara, ahí hay bastante material que debiese ser usado, ¿usted cree, para redactar la nueva constitución? ¿Va a ser tomados Exacto. en cuenta? Sí, no, sí, pues. Sí, sí está el documento, sí hay mucho avanzado. El problema es que, y eso es una verdad irredarguible, todos quieren colocar todo, pero no todo se va a colocar. ¿Van a quedar disconformes? Sí, va a quedar gente disconforme, pero las líneas gruesas van a estar. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, garantizados. Esto no es más mercado, viejo. Esto es mercado y Estado. Y así va a ser, y así va a funcionar. Y así históricamente ha sido Chile. Por favor, entendámoslo. Chile, a contar del año 30, ha sido eso, un país entre Estado y el mundo privado, y Estado o puro privado. Siempre ha estado ese Chile. ¿O se nos olvidan las cooperativas? De consumo, de la vivienda, de todo, de producción. ¿O se nos olvida la inversión del Estado en las grandes obras del país? Endesa, ferrocarriles. Bueno, acá al mismo puerto, las carreteras también en un principio. Claro. Entonces aquí empieza todo un proceso distinto. Yo no digo que sea puro Estado. Lo que yo digo que la discusión hoy día es cómo amalgamamos un Estado, desconcentramos la economía, viejo. Si esta es una economía demasiado concentrada en unos pocos. O sea, no puede ser que 3 cadenas controlen todos los supermercados del país. No puede ser que 3 cadenas de farmacia controlen todo el negocio farmacéutico del país. ¿Qué te queda? Si pasa por la calle Centenario, si queda alguna farmacia antigua. Ninguna. Y tenían cuántas, 5, 6, 7 farmacias de distintos dueños. Hoy día tienen 3 cadenas. Y los precios ahí están. Porque controlan ellos el mercado.
Las tiendas lo mismo. Así como hay una transnacionalización de la economía, hay una transregionalización de la economía. O sea, esto definitivamente ya dio lo que tenía que dar y hoy día va a haber que cambiar el rumbo nomás. Y aquí van a quedar harto heridos en el camino, ¿eh? Harto heridos en el camino. Y eso va a ser una pelea permanente. Permanente. En este No momento, sé. sí, yo quería aprovechar ¿Sí? de consultarle un tema más que tiene que ver un poco con lo que se viene en cuanto a escenario futuro, profesor Cox, porque evidentemente hoy día se va a comenzar a redactar esta constitución, se va a recoger lo que dicen los cabildos, pero a su juicio, ¿cuáles son las principales deudas que debiese saldar este nuevo cuerpo normativo de nuestro país, tomando en cuenta y comparándolo con los anteriores? A ver, tres cosas que son fundamentales. Primero, el tema de la educación. O sea, ese es un dato duro. Un pueblo instruido es un pueblo que progresa, porque tiene la capacidad de armar pensamiento crítico para enfrentar más esta nueva economía que viene. Esta economía, ¿no es cierto?, de datos, esta economía de la información, esta economía es distinta. Oye, sí, el teletrabajo, el trabajo desde la casa llegó para quedarse, viejo. O sea, muchas empresas van a distribuir sus cargas laborales de forma distinta. Ese es por un lado. Ujú. Por otro lado, el tema de la salud. Ya, El tema de la salud es fundamental y eso requiere una profunda reforma del sistema el sistema de ISAPRE, del seguro, de un seguro universal que garantice que las personas tengan real acceso a la salud y por lo tanto una modernización de la administración de la salud. Cambiar los ejes. Yo no soy especialista en salud pública, pero he conversado con algunas personas que saben del tema y dicen aquí hay que volver a la medicina familiar, a la medicina preventiva. Y eso es más barato que levantar tremendas moles de hospitales. Porque la inversión hospitalaria es muy alta, es muy cara. Hay que invertir en los focos. Pero bueno, eso es tarea de los salubristas, te fijas tú. Pero hay que hincarle el diente a eso. Tú no puedes no olvidarte. Y el tercer tema tiene que ver con ir disminuyendo las brechas entre los distintos sectores de la sociedad. O sea, no pueden haber que un tipo gane 100 y otro tipo gane 0. O sea, ahí algo está mal. ¿Eh? No puede ser que la riqueza se concentre en el 1%, la mayor cantidad de riqueza se concentre en el 0,9% de la población, o el 1%. O sea, hay algo que no está funcionando. O sea, la concentración de la riqueza va a arrancar el diente. ¿Para qué? Para provocar, ¿no es cierto?, una redistribución de los ingresos en el país. La torta es la misma, pero van a ver que más comensales. ¿Mm? Yo creo que Eh, esas son las tres áreas fundamentales. Y después vienen los temas de la economía verde, claro. Ujú. la economía circular. Que esa es una discusión Estamos en larga un mundo. también. ¿Ah? Una discusión larga ¿Cómo? también. Claro. Y es una discusión larga. El tema del agua, el tema de la contaminación. Oye, si el planeta Tierra es nuestra casa y estamos destruyendo la casa. O sea, no puede ser. Entiendo lo que eso significa, pero que un parto tenga más prioridad que un ser humano. Vamos a tener que cambiar los focos. Yo no digo que el parto haya que cortarlo, yo digo que se requiere de un tratamiento distinto para asegurarle agua al parto, pero también asegurarle agua al ser humano. Más regulación. Exacto. Requiere, con urgencia. ¿Mm? O sea, en la zona usted hay La Ligua, Cabildo, son zonas que ya no tienen agua. Así es. ¿Mm? El río Petorca, sí, antes era un tremendo río, hoy día no hay nada, no existe. ¿Mm? Entonces, va a haber que ver cómo solucionamos los problemas. Más tecnología en el agro. Y eso es así. Bueno, esos son los grandes temas. Ahí están los grandes temas centrados. Educación, salud
vivienda y una economía verde. Y en torno a eso hay que articular todo el proceso, vía leyes orgánicas, bueno, ese es el tema de abogados. Pero ahí está el tema. Y ese es un juego de intereses, como está haciendo hoy en día. O sea, no seamos ciegos. Aquí hay intereses que van a ser heridos y están siendo heridos. Y no quiero, si es cosa de ver lo que vimos previo a este día. Las campañas del miedo fueron atroces. Y eso tiene que ver con defensa de privilegios. Pero yo creo y yo estoy muy confiado en que una vez más la ciudadanía recupera el sentido común. Y ese sentido común dice, oye, ¿sabes qué? Es la opción más simple. Lo difícil es simple. Pongámonos de acuerdo en ciertas cosas que son básicas para todos. Profesor Cox, bueno, dentro de los argumentos de quienes obviamente están en contra del proceso que hoy día se está viviendo y ya van a votar rechazo, relaciona la violencia precisamente con el tema de cambiar la Constitución. ¿Qué le dice usted a esas personas que sostienen A esa ver, posición en particular? esa es una tremenda falacia. Y ya basta. O sea, no me pueden andar pidiendo a cada rato que ande condenando la violencia. Si la violencia es condenable de por sí, está la información en el Estado. Díganme quiénes son y yo los condeno. Pero díganme, estos son las barras bravas, el narcotráfico, los sectores marginales, ¿quiénes son? Identifíquenlo. La violencia siempre ha sido funcional en la historia a quienes detentan el poder. Y te voy a darte un solo ejemplo, que a muchos se les ha olvidado. Allende triunfa el 4 de septiembre de 1970. Arregló seguido un movimiento de ultraderecha, Patria y Libertad, empieza a operar en Chile. Empiezan a caer torres de alta tensión, muere el comandante Schneider, lo matan al comandante Schneider, jefe del ejército, muere, ¿no es cierto?, un edecán del presidente Allende, Araya. Araya, Pérez Sujuis, por un comando de la BOP, medio extraño el comando, pero es asesinado. ¿Y saben lo que significó? Que automáticamente la democracia cristiana nunca más quiso conversar. Se aisló a la democracia cristiana y se la llevó al molino a la derecha. La violencia siempre ha sido funcional a ellos. O no se nos olvida, o no es violento la persona que no tiene que comer, o no es violento el joven que sale de la universidad y no sabe para qué cresta estudió. Eso no es violencia. O para ustedes no es violento cuando llegan y no les pagan la factura y no pueden pagar los sueldos. Eso sí es violencia. Entonces cortemos con el jueguito. Yo creo que ya basta ya de lanzar voladores de luces. Y no hablemos de los informes de inteligencia y todo el resto. Dejémoslo ahí guardado, ¿no es cierto?, desde el K-pop hasta el batallón de 600 venezolanos. Es decir, basta. Yo creo que aquí hay mucha mentira, mucha falacia que no resiste. Oye, si el gobierno es el que tiene que garantizar la seguridad pública, viejo. Nosotros, ellos. Ese es el mandato constitucional. Y si no son capaces de garantizarlo, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, me lo endosáis a mí. Yo tengo que garantizarlo, que no tengo ningún instrumento. ¿Dónde están las redes de información que manejan ellos? Si el ciudadano de a pie no maneja ninguna red de información, solo las fuentes abiertas. Los que escuchan la televisión, los que escuchan la radio, los que leen la prensa escrita. Ahora, claro, los que leen las redes sociales. Pero ojo, la violencia siempre viene desde el poder. O si no, pregunto yo eso, o sea, la marginalidad, si es violencia o no es violencia.
La niña de 14, 15 años prostituyéndose, ¿es violento o no es violento? La agresión a las mujeres, ¿es violento o no es violento? Los femicidios, el portonazo, esa es violencia, viejo. Esta es una sociedad que es violenta, la sociedad como tal, porque entraron una serie de elementos que han destruido la convivencia humana. Y eso hay que entenderlo, hay que enfrentarlo. Cuando tú privilegiaste el consumo por sobre la actividad humana, y bueno, ¿qué esperan? Y cuando el cabro chico que vive en la población se ve sin futuro y sabe que vendiendo un papel de droga va a ganar más plata y va a comer. Entonces esta cuestión es mucho más peligroso, no más, o sea, seamos serios. Yo aquí les pido a todos seriedad para tratar los temas, porque la gente se pierde, que no Claro. tiene por qué saber cómo funciona esto. Bueno, exactamente. Bueno, gracias por la precisión, profesor Cox. Vamos a la historia, que es un tema bien interesante porque hoy día la constitución que se piensa, ¿no es cierto?, dependiendo del resultado que tengamos en horas más, va a tener una génesis bastante distinta a las constituciones anteriores. ¿Usted como profesor de historia nos puede, por favor, ilustrar más al respecto? Ok, a ver, todas las constituciones de este país han salido después de grandes conflictos. Sin contar la anterior, las tres más importantes, 33, 25 y 80. Todas, hasta el 80, han sido sancionadas por grupos muy chicos de la élite. Y básicamente en los cuarteles. Hoy, primera vez en la historia de este país, que la ciudadanía valida un proceso. Es decir, primera vez en la historia que las decisiones vuelven al soberano, que esa es la práctica de la democracia. Es recién ahora cuando sanciono esto. La del 33 fueron hechas en cuarteles, la del 25 y la del 80, cuya legitimidad no parte desde el soberano. Esta sería la única constitución de este país que vuelve la decisión a las bases. Esa es la importancia que esto tiene. Por eso la hace inédita. La hace distinta a las otras. La otra eran comisiones que redactaban y ahí estaban. Y se aprobaba en un congreso termal, en fin. Pero no eran no era la ciudadanía la que participaba. Yo te decía en delante, aquí hay cabildos. Hubieron cabildos, la gente aportó. Eso es participación. Ahora hay que tomar eso que está sistematizado y decir, ¿sabes qué? Todo esto es lo que pensaba la gente. Y después esa misma gente va a decir, ¿sabes qué? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? O sea, es una relación dialéctica, cosa que antes no ocurría. Y eso hay que tenerlo presente. Esa es la gran diferencia que hay con las que habían en el pasado. ¿Y cómo nos vamos a asegurar, profesor Cox, de que efectivamente lo que se escribió en los cabildos abiertos quede plasmado en la nueva constitución, esto de ganar el apruebo y con la Asamblea Constituyente en pleno, y que finalmente termine bien este ejercicio y no tengamos que a la vuelta del plebiscito salir a rechazar porque la gente no se representó en ello? Bueno, pero es que esa es parte del reglamento. O sea, ahora hay que crear los mecanismos que permitan la participación. O sea, habrá que la discusión llevarla a las bases. Mira, ¿sabes qué? En este cabildo de Yoyeo se discutió esto. Y los representantes que tiene la provincia de San Antonio, el distrito, ¿no es cierto?, son los que están obligados a dar cuenta a quienes lo eligieron. Esto depende mucho de la gente. Es la gente la que tiene que tomar decisiones a partir de la información que se le entrega. Por eso está el plebiscito de salida. Es decir, oye, ¿sabes qué? A este acuerdo llegamos. ¿Estás de acuerdo con eso? No, ya, ok. Reformemos. ¿Te fijas? Pero están los mecanismos, aquí hay mecanismos que crear. Hay que ampliar la base democrática. A lo mejor, fíjate una idea peregrina, vamos a necesitar la creación de ley de origen popular. No sabemos. A lo mejor vamos a ponernos de acuerdo en que el Parlamento debe ser unicameral. Cambiar el Vamos a tener régimen que presidencial a lo mejor también. claro, semipresidencial. Pero todo eso tiene que ser ratificado por la base. Así es. ¿Cuándo? Cuando tiene el plebiscito de salida.
Y entre medio hay que estar conversando con las bases. Hay que sacar a la gente a que opine, que se sienta parte de la... Y ese es un papel de los políticos o de la gente que está a cargo. Todo esto es política, viejo. ¿Ah? O sea, y no me digan que no, yo soy apoyo, somos todos políticos. Pero yo creo que votar a prueba y a votar a Asamblea Constituyente es darle una oportunidad a este país. Bien, profesor, yo le quiero agradecer que hoy día domingo, me imagino que usted ya fue a votar o va a ir a votar pronto, nos haya No, ya acompañado en voté este yo. programa y vamos a ver si efectivamente en la semana podemos ir analizando quizás los resultados, porque después yo le aseguro que van a haber hartas cosas que analizar, así que probablemente vamos a No, ir lo más contando con usted, seguro, o ¿ah? sea, por ejemplo, revisar. Y es un dato interesante que va a ver quiénes votaron. ¿Cuáles son los sectores etarios que votaron? ¿Cómo fue la votación en las comunas con mayores ingresos, en las comunas con menores ingresos? ¿Cómo eso se manifiesta? ¿No es cierto? En las correlaciones de fuerza que se van a establecer. O sea, aquí del domingo para adelante, dejo, viene un periodo en que hay muchos insumos, que hay que estudiarlos de nuevo. O sea, lo que yo sí estoy seguro, lo que hablaba ayer, a lo mejor el lunes, deja de tener vigencia. ¿Ah? Y lo más seguro que las líneas gruesas van a seguir, pero me van a entregar otros elementos. O sea, cómo se manifestó la persona que vivía en el cerro de, de San Antonio y el tipo que vive en Roca de Santo Domingo, por darte un ejemplo, o el tipo de Algarrobo y el tipo de Yoyeo. Y ahí vamos a ir viendo, ¿y quiénes más votaron? Entre 18 y 30 años, ¿dónde se concentró? ¿Más mujeres? Ojo, ojo, vienen ya hace mucho tiempo que vienen votando más mujeres que hombres. Y eso no es un dato menor. Así es, pues por lo tanto yo a usted como profesor de historia lo veo muy entusiasta con todo el proceso que estamos viviendo, me imagino del 18 de octubre hasta ahora le ha sido muy interesante para usted, que le gusta tanto la No, historia, sí, o sí, sea, aparte sí, de sí. contar la historia, a usted le gusta vivirla y eso yo lo he notado últimamente. No sé si le gusta vivir, sino que uno es parte de los procesos. ¿Ah? Y si uno está vivo y dice, ¿sabes qué? Yo me comprometo con esto y lo asumo como compromiso. O sea, si yo le puedo explicar a otro, ¿por qué no lo voy a hacer? Para eso, para eso, para eso es uno. El conocimiento no sirve de nada guardado, viejo. Así es, pues El profesor, bueno, conocimiento hay que expandirlo. claro, le agradezco mucho su participación en No, nuestro programa hoy día acá en Canal 2 y por supuesto vamos a seguir en contacto, ¿ah? no, ningún problema. Cuando ustedes necesiten conversar conmigo, creen que puedo ser útil, un telefonazo y conversamos. Perfecto, ¿Mm? muchas gracias Un profesor Cox, que abrazo, esté que muy te bien, vaya ¿ah? muy bien, Luis. Un Bien, placer. bien, pues de esta manera hemos Saludos a conversado todos. con el profesor Hugo Cox, doctor en comunicaciones, profesor de historia, que nos ha ayudado a entender un poco lo que hoy día estamos viviendo. Vamos a tener un resultado en horas más y, por supuesto, lo que se viene. Volvemos a nuestra programación acá en Canal 2 y Chilena FM.